Pendientes de la actualidad de las últimas horas, llega también, como siempre hasta ahora, como siempre en este espacio, el análisis. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Castaño, experto en relaciones internacionales, para poner un poco de luz en un día de nuevo con muchos temas candentes. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Encantados de tenerte por aquí, en un día en el que el foco está en Venezuela, también esperando a un posible ataque por parte de Irán, pendientes del intercambio de prisioneros en Rusia. Bueno, la actualidad geopolítica que sigue desde luego candente, no para tampoco en agosto, pero si te parece, Sergio, empezamos mirando a Venezuela. Maduro hablaba ayer de que están intentando provocar una guerra civil y mientras tanto la Organización de Estados Americanos pedía una orden de arresto contra Nicolás Maduro. Quiero preguntarte tanto por esto como por la represión. Se habla ya de hasta 20 fallecidos en las protestas. Sí, es muy simbólico que Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, haya planteado esta situación, porque esto nos permite ver que la comunidad internacional cada vez está presionando más a Venezuela y, en concreto, pues la Organización de Estados Americanos con un peso determinante a la hora de influir en la situación interna de Venezuela. Pero analizando lo que está sucediendo en Venezuela, vemos cómo para Maduro cada vez es más difícil legitimar su poder. Muy pocos son los países que han reconocido el resultado electoral, salvo los aliados tradicionales de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia, Irán, China, que sí, que apoyan al régimen de Maduro y que van a seguir haciéndolo. El resto de países están cuestionando estos resultados y eso deja a Maduro en una situación muy difícil. Claro, la reacción de la oposición, viendo el apoyo internacional, la gente que se lanza a las calles, ¿cómo frenar esa avalancha de gente? La única medida que tiene Maduro es, una, encarcelar o tratar de encarcelar a los opositores, algo que ya hizo en la época de Capriles o Leopoldo López, tratar de ir contra los principales referentes de la oposición. También ha dicho en estos últimos días que tanto Machado como Edmundo González deben estar en prisión, es el único lugar donde deben estar. También amenazó con un baño de sangre si perdía las elecciones, no las ha perdido, pero el baño de sangre es muy probable que se produzca. Y vamos a ver cuál es la reacción de la sociedad de Venezuela. Es cierto que el éxodo masivo que hemos asistido en los últimos 20 años de ciudadanos venezolanos que ahora mismo están viviendo en España, en Estados Unidos, en Colombia o en otros países vecinos, hace que gran parte de los opositores ahora mismo estén fuera de Venezuela. ¿Qué fuerza tiene la oposición para enfrentarse al régimen? Durante todos estos años no ha habido una posición firme que haya podido desestabilizar al régimen. Sí que ha habido movimientos políticos, el caso de la Asamblea, cuando se nombró a Juan Guaidó como presidente legítimo, o vamos, cuando la comunidad internacional, muchos países de la comunidad internacional reconocieron a Juan Guaidó como presidente legítimo, pero no ha habido una presión real ni ha habido unas protestas que se hayan podido radicalizar y esto ha fortalecido al régimen que controla todos los recursos a su alcance. ¿Qué consecuencias puede tener esta decisión desde la Organización de Estados Americanos? Pues realmente, mientras Maduro continúe gobernando en Venezuela y controlando la situación interna de Venezuela, poco efecto, pero sí que desde el punto de vista simbólico va a tener un peso determinante a la hora de señalar al régimen de Maduro. Bueno, pues pendientes de Venezuela, precisamente hablábamos de la Organización de Estados Americanos, hablabas de este acto simbólico, ¿no?, pidiendo la detención, la orden de arresto de Nicolás Maduro, pero otra de las cuestiones destacadas precisamente de esta cumbre es que no logró una mayoría, no logró los 18 votos pues para de alguna forma verificar los resultados electorales en Venezuela, Colombia, Brasil, México. Bueno, México, que ni siquiera asistió, pues son un poco los señalados, ¿no?, en estos momentos, sobre todo Colombia, porque Petro decía que había dudas con los resultados, pero sin embargo ayer se abstuvo. Pero aquí lo debemos analizar desde una perspectiva global y viendo cómo se están conformando dos bloques, tanto en América Latina como en el resto del mundo. Dos bloques impulsados desde Rusia, impulsados desde China, que trata de atraer a algunos de los países de América Latina. La relación que empezó en el año 2005 entre Ahmadinejad y Chávez ha permitido entrar a Irán, abrir las puertas a Rusia, abrir las puertas a China, y que muchos países que ahora mismo tienen gobiernos, si no afines, pero sí próximos ideológicamente al gobierno de Maduro, como pueda ser Brasil, Colombia, el caso de Perú, también con un gobierno de izquierda, o el caso de Chile, aunque en un primer momento, el caso de Chile, por ejemplo, Gabriel Boric pudo mostrar su desacuerdo y sus dudas con respecto a los resultados electorales, pero a la hora de posicionarse, pues les cuesta mucho a todos estos países posicionarse desde un enfoque próximo a Estados Unidos o a Argentina, por ejemplo, ¿no?, que ahora mismo podría ser el país
que se ha situado más en una posición opuesta o enfrente de lo que pueda ser el gobierno de Maduro. Y a la hora de votar, pues esto se plasma, ¿no? Estamos en un contexto internacional muy convulso, donde el equilibrio de fuerzas pues cada vez se va definiendo de una forma más clara y los países que optan por ese equilibrio alternativo contrario a Estados Unidos, pues se van posicionando y en este caso, pues dudo mucho que continúen criticando el procedimiento que se ha llevado a cabo en Venezuela y actuando contra Maduro. Pues pendientes de Venezuela, a eso de las 4 de la tarde. Por cierto, el Consejo Nacional Electoral, el Centro Nacional Electoral, va a presentar su informe después de, bueno, las elecciones tuvieron lugar el domingo, hoy jueves. Todo parece, ¿no?, que a eso de las 4 de la tarde se va a publicar este informe de los resultados electorales en Venezuela. Podrán seguirlo, por cierto, como siempre, en la señal de Negocios Televisión. Si te parece, Sergio, miramos también a Oriente Medio, donde la cosa tampoco está mucho mejor que en Venezuela. La verdad, después del asesinato del líder de Hamás, del asesinato de Ismail Haniyeh, también del asesinato de un alto cargo de Hezbollah, después del ataque además en Beirut, en Líbano. Parece, todo hace indicar, Sergio, que Irán ya está preparando su ataque. Se habla de un ataque combinado con misiles, con drones, también con sus proxies, es decir, con Hezbollah, con los hutíes, y ya hay más o menos un plazo. Se habla de 48 a 72 horas. Muchas aerolíneas están cancelando también sus viajes a Israel. O sea, parece un ataque inminente por parte de Irán. Bueno, hablábamos de la situación tensa de Venezuela, pero creo que la verdadera tensión la estamos viviendo en el mismo Oriente Medio. Quizá no se le está dando tanta relevancia a la muerte de Ismail Haniyeh, el líder de Hamás, que fue primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina después de que Hamás ganara las elecciones en el año 2006 y que ha liderado Hamás durante décadas. La muerte no reivindicada, ¿no? El asesinato no reivindicado, pero todo parece indicar que pueden estar los servicios de inteligencia israelíes detrás de esta muerte, pues abre un panorama incierto. ¿Qué capacidad puede tener ahora mismo Irán para responder a este ataque? Y hablamos de Irán porque la muerte se ha producido en Teherán y por los vínculos que hay desde hace también décadas entre el gobierno de los ayatolá o el régimen de los ayatolá y Hamás. Irán ha asumido este ataque como un ataque contra sus propios intereses, no solo contra Hamás, se ha producido en su suelo, y vamos a ver qué capacidad puede tener Irán para reaccionar. Hablamos de los hutíes, hablamos también de Hezbollah, organización impulsada directamente en el año 1982 desde Irán, por tanto, afín a los intereses de Teherán, y vamos a ver cómo pueden articular un ataque. Ya lo intentó Irán hace unos meses cuando atacó directamente a Israel y los sistemas de defensa israelíes repelieron por completo ese ataque. Hubo una respuesta también de Israel, pero muy tímida, simplemente para avisar de que tenían capacidad también para atacar directamente a Irán. Pero veremos cómo se articula el ataque. Un ataque, de nuevo, desde Teherán lanzando misiles hasta Israel. Está comprobado que no va a ser efectivo, pero quizá aunando los esfuerzos de las milicias de Hezbollah, las milicias de Hamás y con el apoyo de los hutíes, Israel se puede ver en una situación complicada. Y Israel, lógicamente, cuenta con el apoyo de Estados Unidos y esto nos va a llevar a una peligrosa internacionalización del conflicto. Ya hablábamos antes de los dos bloques que se van configurando en el mundo. Irán lleva ya años aproximándose a Rusia, aproximándose a China y en una posible colisión o en un posible conflicto o internacionalización del conflicto, Irán encontraría el apoyo de China y esto nos dejaría en una situación muy complicada y en un conflicto local que siempre ha tenido una repercusión internacional, pero que en este caso podríamos ver cómo las consecuencias podrían ser mucho más duras. Bueno, pues pendientes de lo que sucede en Oriente Medio, de este ataque que bueno, todo apunta a que es inminente por parte de Irán. Quiero preguntarte también por Rusia. Se habla del mayor intercambio de prisioneros entre Rusia y Occidente, la liberación de Evan Gershkovich, también de Paul Whelan. Estoy leyendo ahora mismo, la CBS apunta a unas 26 personas en este intercambio de prisioneros. Primero quiero saber cuál es tu valoración y también si crees que es una especie de acercamiento, algo de esperanza también al conflicto ucraniano, porque están inmiscuidos Estados Unidos, Alemania, obviamente Rusia. ¿Puede ser un brote de esperanza para llegar a un acuerdo también en el conflicto ucraniano? Bueno, hemos hablado de dos situaciones tensas que tenemos ahora mismo en el mundo y en las dos hemos incluido a Rusia. Lógicamente Rusia, donde estamos implicadas en el conflicto ucraniano desde que se produce la invasión de Ucrania por parte de Rusia, hay sanciones internacionales, hay detenciones mutuas y esto ha generado pues que haya ciudadanos rusos detenidos en diferentes lugares del mundo, que diplomáticos rusos hayan sido expulsados de diferentes embajadas, a la cabeza del caso de Bélgica,
Y esto pues obliga a llegar a acuerdos, porque Rusia quiere contar con personas estratégicas dentro de su cuerpo diplomático, periodistas importantes que puedan estar también vinculados a los intereses rusos, al igual que otros países, como por ejemplo el caso de Estados Unidos, cuando secuestraron a la jugadora de baloncesto, y esto también llevó a una negociación. A los diferentes países implicados les interesa recuperar algunos de estos detenidos y esto pues pasa por una negociación. Pensar que esta negociación pueda ser un primer paso para avanzar hacia una negociación en Ucrania lo veo complicado, lo veo muy complicado porque la situación en Ucrania está enquistada y también está definiendo perfectamente los bloques. Ni Estados Unidos, mientras siga Joe Biden a la presidencia, y veremos qué pasa a partir de noviembre, o mejor dicho, a partir del 20 de enero, que será cuando tome posesión el nuevo presidente, pero en la situación actual Estados Unidos no va a ceder. Estados Unidos ha declarado un apoyo directo a Ucrania, tampoco a la Unión Europea, y veo muy complicado que esta aproximación para intercambiar presos pueda permitir avanzar hacia una negociación entre los diferentes bloques por Ucrania. Bueno, pues precisamente pendiente de Ucrania, te quiero preguntar, Sergio, por los F-16. Ayer la agencia Bloomberg precisamente apuntaba que estaban llegando ya a territorio ucraniano. Decía Dmitry Peskov que no van a cambiar la situación en el frente, en el campo de batalla. Te quiero preguntar por esto, ¿qué puede suponer la llegada de los F-16? Hombre, la llegada de armamento es clave. Yo recuerdo cuando empezó la guerra en Ucrania que se veían imágenes de militares y personas que se sumaban a las filas del ejército ucraniano que no tenían ni siquiera material para entrenarse. Poco a poco les han ido llegando las armas. Eso ha permitido que Ucrania en un primer momento repeliera el avance ruso, que parecía que en cuestión de días podía llegar a Kiev, y que hoy en día pues haya un cierto equilibrio en este conflicto. Mientras siga llegando armamento, pues será muy difícil que podamos atisbar una posible solución al conflicto, porque Ucrania va a tener capacidad para defenderse. Y de nuevo, pues todas las incógnitas abiertas ante lo que pueda pasar en un futuro, sobre todo con las elecciones en Estados Unidos dentro de menos de 6 meses. Bueno, pues pendientes de las elecciones en Estados Unidos, del desarrollo del conflicto en Ucrania. Muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias a vosotros.